pues siempre nos recalca, porque en esta parashá podemos ver también y leer, el que la estudió puede ver que hay parte de lo que leímos en Éxodo, en las parashá que se traen del libro de Éxodo. Se tocan varios puntos también aquí. Y en esta parashá comienza también a hablar sobre las fiestas, que es Levíticos 23, que siempre estamos, ¿verdad? Cuando estudiamos y cuando se acercan las fiestas siempre hacemos referencia, porque ahí es que Yahweh las detalla con sus fechas y sus cosas. Y está bien interesante. Esta parashá tiene el nombre de Emor, que se encuentra en Levíticos 21. Emor significa diles, háblales. Y es interesante este verbo porque lo podemos ver que está en presente. Y cuando uno busca el significado de lo que quiere decir el tiempo presente, cuando hay un verbo en tiempo presente en una oración, es interesante porque eso identifica, cuando el verbo está en tiempo presente en una oración, identifica el tiempo que corresponde a algo que ocurre. Me explico. Aquí la parashá comienza y dice, Yahweh le dijo a Moshe, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles en tiempo presente, nadie deberá contaminarse por ninguna persona muerta de su parentela. Podemos ver que cuando Yahweh habla en tiempo presente es porque podemos entender que esto es una ordenanza, es un mandato, esto es algo que es perpetuo. Lo podemos entender porque hemos estudiado sobre las fiestas, hemos estudiado sobre los mandamientos y vemos que cuando Yahweh ordenó algo y le dio a Moisés, le entregó a Moisés en el Sinaí las tablas de la ley, podemos ver que esto son unas ordenanzas perpetuas, que la iglesia y el cristianismo nos enseñó que Yeshua vino y quebrantó toda esa ley, pero es contradictorio porque lo vemos a él cumpliendo esa ley cuando viene. Entonces podemos entender que cuando Yahweh habla aún en este tiempo y dice diles, habla, es para que podamos entender que esto está vigente, que esto lo tenemos que seguir, que tenemos que seguir aprendiendo y poniendo en orden nuestras vidas conforme a lo que Yahweh establece en su palabra. Y entonces la enseñanza comienza con esa palabra, dándonos una orden, dándonos un mandato. Pero es interesante porque comienza hablando sobre unas leyes de la contaminación y específicamente en esta parashá habla sobre el sacerdote. Él le da órdenes. Estas ordenanzas aquí son para el sacerdote y el sumo sacerdote es para el sacerdocio, dándole unas indicaciones de cómo deben mantenerse, de cómo deben proseguir en la administración del templo, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, que tienen que estar tienen que estar libres se me fue la palabra, tienen que estar libres y tienen que ser rectos, tienen que andar en rectitud como dice su palabra, no tienen que contaminarse, y aquí él habla de todas esas formas. Pero a mí lo que me llamó la atención, que son varias de las cosas que quiero tocar en esta parashá, fue el versículo 26 cuando comienza el capítulo 21 y el versículo 16, que dice, Yahweh le habló además a Moisés y le dijo, háblale a Aarón y dile, ningún hombre de tu linaje en todas las generaciones que tenga un defecto estará apto para ofrecer el alimento de su Elohim. Absolutamente nadie que tenga un defecto podrá acercarse. Ninguno que sea ciego o cojo o tenga un miembro muy corto o muy largo. Ninguno que tenga una pierna rota o un brazo roto o que sea jorobado o enano o que tenga defecto en un ojo o que tenga cicatriz de una ampolla o escorbuto o que sea castrado. Ningún hombre en el linaje de Aarón, el sacerdote, que tenga un defecto estará apto para presentar la ofrenda encendida de Yahweh, porque tener un defecto no estará apto para ofrecer el alimento de su Elohim. Puede comer el alimento de su Elohim del muy sagrado, así como del sagrado, pero no debe
debe pasar detrás de la cortina ni acercarse al altar, porque tiene un defecto. No debe profanar estos lugares sagrados para mí, porque yo, Yahweh, los he consagrado. Así le habló Moshe a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Y uno lee esto y uno puede decir, ay Dios mío, pero que Dios es injusto. Si esas personas no tienen la culpa de estar cojo, ciego, manco. Y uno dirá, pero ¿y por qué Yahweh hace acepción de personas en este sentido? Y uno comienza a meditar en esa palabra y uno comienza a buscar. Y conforme a lo que hemos aprendido, podemos ver que el servicio del templo y del tabernáculo es un modelo a seguir. Y como es un modelo, Yahweh establece desde el principio, lo vemos desde el Edén. El martes el pastor explicaba algo del tabernáculo que, wow, yo digo, interesante, porque lo vemos desde el Edén, el tabernáculo funcionando aquí en la tierra. Y como es un modelo, podemos ver aquí que Yahweh habla directamente al sumo sacerdocio, dándoles estas indicaciones. ¿Por qué al sumo sacerdocio? Porque del linaje de Aarón es que venía el sumo sacerdote. Aunque luego esto cambió, pero no es que Yahweh cambió ahí su ordenanza, simplemente que hubo una renovación en Yeshua, y eso lo podemos entender cuando Caifás, me estoy adelantando, pero lo podemos entender cuando Caifás rasgó sus vestiduras. Eso era prohibido para el sacerdote, que rasgara sus vestiduras, pero podemos entender que es lo que lo tenía que hacer, porque el sacerdocio conforme a Melquisedec se tenía que establecer y tenía que él ser desechado para que ese sacerdocio se pudiera establecer. Pero aquí lo que me llamó la atención fue eso, o sea, Yahweh habla de personas discapacitadas. Entonces, yo puedo traer esto al liderazgo de la iglesia, porque Yahweh pone líderes delante de nosotros para guiarnos, para enseñarnos, para nutrirnos, para encaminarnos. Y créame que la carga que hay sobre un líder de una congregación no es fácil. O sea, yo no he sido líder de una congregación, pero yo le he dado gracias a Yahweh que me ha permitido estar de cerca a los líderes de una congregación, y yo sé que no es fácil trabajar con tanta persona diferente, con tantos caracteres diferentes, con tantas manías diferentes, con tantas cosas. No es fácil. Además de eso, trabajar con su familia. Además de eso, tener que dar un buen modelaje. ¿Por qué? Porque los ojos de las personas están puestas sobre él. Eso pasaba en este tiempo. Los ojos de las personas y de las ciudades alrededores estaban puestos sobre Israel. Estaban puestos sobre Moisés, sobre Aarón, que eran los líderes que Yahweh había levantado para encaminar ese pueblo y para llevarlos al cumplimiento de una tierra y llevarlos a conquistar la tierra que Yahweh ya les había dado. Y la carga que tenían Moisés y Aarón no era era suficientemente fuerte. Y entonces Yahweh, conforme a esto, tenía que darle un modelaje y tenía que decirle, tienen que hacer esto, se tienen que separar, tienen que vivir de esta manera, porque los ojos alrededor están puestos sobre él. Entonces, si Yahweh lo que quería establecer era su reino, llevar a su pueblo a conquistar la tierra, tenía que hacerlo de la manera correcta, porque él es recto, él es perfecto, y todo lo que hace lo hace bien. Entonces podemos ver que el sumo sacerdote, para ir un poco más entendiendo esto, el sumo sacerdote es un mediador entre Dios y el pueblo. Es Yahweh quien lo escoge. El sumo sacerdote era él solo el que podía dirigir determinada ceremonia, como la expiación que debía seguir, conforme a lo que Yahweh decía, seguir las normas dadas por Yahweh y hacer tal cual él ordenó, de la manera adecuada y en el tiempo correcto. El sumo sacerdote tenía leyes de purificación más estrictas que el resto del pueblo, y lo podemos ver en esta parashá. O sea, son leyes más estrictas porque él era el que entraba a la presencia del Padre. O vemos que Yeshua vino con algún defecto. La Biblia lo dice, él fue el cordero sin mancha y sin defecto. Aun cuando Yahweh le decía al pueblo que trajeran ofrenda, eso era lo que él recalcaba, que las trajeran puras, sin mancha, sin defecto, que fueran puras. Y el sacerdote se encargaba de eso. El sumo sacerdote también tenía leyes de purificación, como les dije, más estrictas que las del resto de los pueblos y de los sacerdotes.
Estaba a cargo del orden sacerdotal y supervisaba a los demás sacerdotes y levitas. Todo lo que es el rol de sacerdocio tiene un propósito profético y mesiánico. Nosotros podemos ver en cada rol que el sacerdote, cuando ofrecía los sacrificios, podemos ver aún en sus vestiduras, podemos ver cómo el Mesías está representado en sus vestiduras, cómo el pueblo de Israel está representado en sus vestiduras. Podemos ver cómo cuando ofrecía, él era el único que entraba una vez al año, pero ya en Yeshua pues todo eso cambió, pero aún no se establece todavía. Él está aquí como sumo sacerdote, pero hay cosas que todavía la iglesia nos enseñó mal y aún todavía no se establecen, pero podemos ver cómo en cada rito, en cada ceremonia, en cada acto del templo podemos ver algo mesiánico, porque esto habla de la redención, de que Yahweh desde el principio creó un plan para redimir a su pueblo, y todo esto nos lleva a esto. La palabra sacerdote en hebreo es cohen, que tiene la raíz y significa, no sé si lo dije bien, pero es C-O-H-E-N. Lo que significa esto es uno que está por el otro. El sacerdote es quien está por ti. Este varón de Dios, que es la cabeza de este lugar, es el que está por nosotros en este lugar. Es el que tiene la carga de encaminarnos, de enseñarnos, de guiarnos. Pero aún así Él la tiene, pero nosotros también como seres humanos individuales tenemos que hacer nuestra parte, porque no todo se lo podemos dejar a Él, porque Él está aquí para eso, para encaminarnos, para guiarnos, para dirigirnos. Pero ¿qué hacemos nosotros con la enseñanza? ¿Qué hacemos con lo que se nos imparte? ¿Qué hacemos con lo que se nos enseña? Eso nos corresponde a nosotros, ya no le corresponde a Él. Y entonces esto es lo que tenemos que ver en esta parasha, ver la carga y ver por qué el liderazgo que Yahweh escoge y pone al frente tiene que tener un nivel de santidad un poco más que los demás, porque es el líder, como te digo, los ojos están puestos sobre él. Pero aún así también el resto del pueblo, porque Aarón tenía sacerdotes que lo ayudaban en la administración del templo. El pastor tiene sacerdotes que lo ayudan en la administración de esto. Y nosotros, conforme a lo que se nos va enseñando, debemos poner en práctica y hacerlo con bien para hacer las cosas correctamente como Yahweh establece en su palabra. Y podemos ver que el Todopoderoso demanda estrictos requisitos de rectitud, obediencia y santidad para los que van a liderar a su pueblo. Yeshua en su época reprendió a los sacerdotes por no practicar lo que enseñaban. El primer lugar lo ocupaban ellos mismos y no el Padre. Podemos ver como Yeshua les decía hipócritas, les decía hijos del diablo, porque enseñaban algo que no vivían, porque estaban profanando el templo y aún más allá estaban profanando el santo nombre bendito de nuestro Yahweh. Y por eso Yeshua los confrontaba y Yeshua les decía: ustedes son hijos del diablo, hipócritas, que de sus labios sale una boca, pero sus actos son otros. Y entonces en este tiempo y en estas parashá podemos ver cómo Yahweh va hablando de la santidad, porque nos va a adentrar a una enseñanza que más adelante podemos ver que son nos enseña la santidad, nos enseña lo que es la ofrenda, para entonces enseñarnos a guardar y a vivir sus fiestas y entrar en sus tiempos como Él establece en su palabra. En Israel, la santidad podemos entender, como el pastor nos ha enseñado tiempo atrás, podemos entender que nosotros somos santos cuando estamos congregados, en congregación. Esa santidad Israel la tenía por ser una nación, porque Yahweh la escogió y dijo que Israel era una nación santa. Por eso se reconciliaba mediante el rociamiento de la sangre. El sacerdocio era el oferente, o sea, el que ofrecía esta sangre, y era el mediador del pueblo, completamente mesiánico. Podemos ver ahí el Mesías.
Por eso debían exhibir la santidad delante del pueblo. Por eso era que el sacerdote debía ser santo, debía estar ordenado como el Señor lo estableció, porque había sido escogido, apartado, santificado y ungido para este cargo. Y la vida de Aarón, cuando uno estudia la palabra, la vida de Aarón no fue fácil. O sea, podemos ver cómo él tuvo que, a pesar de sus sentimientos y a pesar de su humanidad, tuvo que ser fuerte cuando sus hijos murieron, porque había un mandato, él no podía contaminarse. O sea, Yahweh le da ese mandato, y Aarón podemos ver cómo a pesar de todo eso él se mantiene firme para cumplir el rol de sacerdocio como se le requería. Cuando habla de ungimiento, esto a mí me recuerda mucho. Yo estaba viendo una serie hace poco que Michelle había comenzado a ver, no sé si la terminó de ver, se llama The Crown, habla de la reina de Isabel de Inglaterra. A mí me encantó mucho esa serie porque yo pude ver la carga que se pone sobre una persona cuando es ungida como reina o rey de una nación. Y aún en su humanidad pasaron muchos sucesos que muchos son conocidos porque salieron a la luz pública, pero al ella ser reina, recuerdo en una parte de la serie, la hermana le trae un problema porque la hermana está enamorada de un plebeyo que no podía ser parte del reino, porque se exponía a que si se casaba con el plebeyo, se exponía a que la desheredaran, le quitaran el reino y su corona como princesa, o como, se me olvidó el nombre ahora que tiene, y se exponía a que la extraditaran, porque no se podía quedar en su nación. Eso le pasó a su tío. Quien era rey era su tío, pero su tío se enamoró de una mujer divorciada, tenía varios divorcios, y él prefirió quedarse casado con esa mujer. El reino se le quitó la corona, porque ahí en la carga era la corona, se le quitó la corona, se le dio la corona a su hermano, que era el papá de la reina Isabel, y se extraditó. Creo que le daban una mesada, pero se extraditó, no podía ser parte ya del linaje real. Eso es para que ustedes vean la carga, cuando Yahweh habla, y yo podía ver todas esas cosas, y yo podía ver el sacerdocio, yo podía ver el reino de Dios. Yo decía, wow, a veces la gente toma tan en poco lo que Yahweh nos entrega, y lo tomamos tan en poco que no entendemos la seriedad de lo que se nos está entregando. O sea, se nos está entregando un linaje, se nos está entregando una tierra que tenemos que proteger. O sea, se nos está entregando tantas cosas, y a veces por estar enfocados en nosotros mismos y en lo que yo quiero, lo echamos a perder y no entendemos eso. Y yo podía ver en la serie cómo ese hombre sufría el haber perdido su corona, pero él fue el que tomó la decisión. Él fue el que tomó la decisión y decidió estar casado ahí. Pues viene la hermana, le trae este asunto a la hermana porque se quería casar con ese plebeyo, y ella en su corazón quería darle la autorización a su hermana para verla feliz. Pero cuando ella consulta con su tío, porque su tío era el que la ayudaba porque ella estaba comenzando a reinar, su tío le dijo algo bien importante y le dijo a ella, tú tienes que pensarlo y tienes que hacerlo, lo estoy parafraseando, y tienes que pensarlo de acuerdo a la carga que trae la corona. Entonces ella se quedó pensando y meditó mucho, y de acuerdo al cargo y a la carga que ella tenía con su corona en su cabeza, le dijo a la hermana que no. Y podemos ver, porque yo he leído muchas historias en las revistas, porque a mí siempre me ha llamado la atención todas estas cosas de realeza, que la gente en Inglaterra o sus familiares la han catalogado como una mujer mala, fría, fuerte. Aún en su hijo, que se casó con la princesa Diana y se divorció y se casó con esta, pero es que podemos entender que ella lo que está cuidando es una corona. Ella lo que está cuidando es el bien de un reino, el bien de un linaje. O sea, no tan solo era decir,
pues está bien, mi hermana se va a casar con este, pero es que no es parte del reino. Así mismo Yahweh nos llama. Por eso es que Yahweh llama a que no tengamos un yugo desigual. Por eso es que Yahweh es tan exigente cuando dice que se deben casar con las personas que son. O sea, los israelitas se tenían que casar con israelitas. Yahweh hacía énfasis en que no tomaran mujeres de otros pueblos, y porque se está cuidando un linaje. Y yo podía ver esto y yo decía, wow, es interesante, y aquí toca eso también. Yahweh habla de la manera en que ellos tienen que casarse, con quién se tienen que casar, porque lo que se está cuidando es un linaje, es una descendencia, o sea, es un pueblo, es una nación, y hay que ser bien conscientes sobre eso. Y como le decía, muchas veces nosotros no entendemos lo que Yahweh pone en nuestras manos, y por nuestros errores, por nuestro yo, por nuestro ego, lo tiramos por la borda. O sea, tenemos que ser conscientes de lo que Yahweh en este tiempo nos está dando. Tenemos que ser conscientes. Yo no sé usted, pero yo siempre medito y yo digo, Dios mío, Señor, tú me escogiste precisamente a mí. Tan peleona que soy, tan bocona que soy, tan imprudente que soy, todo lo que pueda haber. O sea, y me escogiste a mí para entregarme esto. Yo digo, wow, aún con mis miles de defectos, Él me escogió a mí para entregarme esto. Entonces tenemos que aprender a tener un celo. Tenemos que aprender a guardar y a cuidar lo que Yahweh nos está entregando. Que no se nos hace fácil, no se nos hace fácil. No se nos hace fácil cuando te llaman loca. Cuando te dicen, ay, ahí viene la religiosa esta. Cuando te dicen la evangélica esta, que así es que me dice mi hermano. Ahí viene la evangélica esta. Pero a mí, a veces ya yo he aprendido a decir, a mí no me importa. Que digan lo que les dé la gana. A mí lo que me tiene que importar es lo que dice Yahweh de mí. Eso es lo único que a mí me tiene que importar. Y a medida que voy aprendiendo, ir aplicando lo que he ido aprendiendo, ir poniéndolo por práctica, porque de nada nos sirve, como nos enseña el pastor, de nada nos sirve aprender algo y no ponerlo en práctica. De hecho, estaba leyendo un comentario judío y eso decía que el judío toma eso como una afrenta, como algo ilegal. El judío lo toma como algo ilegal porque el ver que nosotros aprendemos algo y no lo ponemos por obra, de nada sirve. Y entonces el judío eso lo toma por algo bastante mal. Pero entonces ahora podemos ver el rol del sacerdocio, podemos ver cómo la carga que tiene un sacerdote, la carga que aún nosotros, porque hemos sido llamados y a ser sacerdotes, la carga que también hay sobre nosotros, de nosotros dar un buen testimonio a la gente, dar un buen testimonio de lo que somos, de lo que hemos aprendido, de lo que Yahweh nos está entregando. Todo esto también lo podemos ver cuando no trabajamos así como deshonra. Podemos ver cómo a veces con algo mínimo que fallamos, deshonramos el nombre del Señor. Y los martes estamos estudiando sobre el honor y vergüenza. Y qué mucho uno aprende sobre eso, qué mucho uno puede meditar sobre esa enseñanza, qué mucho, por ejemplo, yo cuando estudio la palabra y estudio la parashá, yo me miro y cuando empiezo a estudiar, yo empiezo a mirarme y yo digo, diantre, en eso estoy fallando. Y empiezo, wow, de verdad que la misericordia de Dios es grande, porque no estoy haciendo como Él dice. Y en esta yo estaba mirando esto y yo decía, ay Dios mío, Señor, perdóname, porque a veces aún con nuestros actos, aún a veces hasta con una mirada deshonramos el nombre del Eterno. Y de verdad que en el día a día uno tiene que analizarse y pensar, cada vez que uno vaya a actuar, que uno vaya a hacer algo, pensar y decir, ¿deshonraré el nombre del Eterno o lo honraré con mi acto? Porque de verdad que esta parashá habla sobre eso también. Y como les estaba diciendo, el tabernáculo pues es un modelo, es una sombra de lo que ha de venir. Podemos ver que es totalmente profético, como les dije anteriormente. Y todo lo que ahí debía ofrecerse tenía que ser bueno, tenía que ser sin defecto,
porque esto nos modela el plan de redención y al Mesías. Todo tiene que ver con dar un mensaje correcto del Mesías. Podemos ver cómo están los altares hoy en día, deshonrando el nombre del Eterno. O sea, por eso yo les digo que debemos de cuidar y valorar lo que Yahweh nos está entregando, porque Yahweh nos sacó de ahí. A Yahweh le plació que nosotros pudiéramos ver la luz y que pudiéramos entrar y recibir este tesoro tan preciado que Él está depositando en nuestras manos. Porque de verdad que a veces uno se pone a escuchar lo que hay en los altares y de verdad que a mí lo que me da es coraje. Y yo digo, Señor, perdóname porque de ahí tú me sacaste, así también yo estaba, porque así estábamos. Pero yo digo, Dios mío, Señor, yo oro mucho por una persona que no voy a decir porque como están grabando, pero no lo voy a decir. Pero yo oro mucho por esa persona, porque gracias a ella yo pude llegar a esto. Y cada vez que yo veo sus predicaciones, yo digo, Señor, abre sus ojos. Porque yo estoy bien agradecida de esa mujer. Aunque tuvimos situaciones que nos separamos y nos distanciamos, pero yo le doy gracias a Dios por la vida de esa mujer. Porque gracias a ella hoy yo estoy recibiendo esto. Y yo oro todos los días, cada vez que la oigo predicar. Y digo, Señor, ábrele los ojos, que ella pueda ver la verdad, que ella pueda entender y ella pueda entrar en este reposo, que ella pueda hablar, enseñar la verdad. Porque sobre ella hay una carga de un pueblo que ella está llevando. Y esa es mi oración constante cada vez que la escucho. Y yo sé que Dios me lo va a conceder, porque ya hay en ella hambre. Ya de hecho, una vez yo le envié información sobre algo que ella me preguntó, que yo puse en Facebook sobre una de las fechas, uno de los meses hebreos. Y eso le creó curiosidad y ya me pidió información y algo está ahí creando y yo espero que no sea muy tarde para que ella pueda ver y entender esto, porque yo estoy bien agradecida de ella. Pues todo tiene que ver, como le dije, con un mensaje correcto del Mesías. El modelo tenía que ser igual a lo que ha de venir. O sea, lo que veíamos en el templo, lo que veíamos en el tabernáculo, tenía que ser igual a lo que venía. O sea, tenía que ser igual a lo que Yeshua venía a hacer en esta tierra. Por eso es que el sacrificio tenía que ser perfecto, sin mancha. Como lo dice Primera de Pedro, que lo dice que un cordero sin mancha y sin defecto fue el que se ofreció para la redención de nosotros. Nosotros podemos entender que gracias a ese sacrificio, como dijimos, estamos aquí sentados. Y entonces, cuando les leí esto, que comencé diciendo, uno decía, wow, Dios rechaza a estas personas con estos desperfectos, a estas personas que a lo mejor no tienen la culpa de haber nacido así. Y no es que Él los rechace, porque podemos ver que en Éxodo, luego que Yahweh entrega las tablas, podemos ver cómo Yahweh habla específicamente de las personas discapacitadas y de las personas que tienen menos, como las viudas, los huérfanos, y podemos ver las especificaciones y los mandatos que Yahweh hace sobre esas personas. Pero tenemos que recordar que el Eterno mostró el tabernáculo celestial como muestra del tabernáculo terrenal. En el tabernáculo celestial, en la Nueva Jerusalén y desde el milenio, nadie tendrá defectos físicos de entre los hijos del Todopoderoso. Todos seremos perfectos porque así lo dice la palabra. Él va a venir para eso. De hecho, la palabra nos llama a que seamos perfectos, como Yeshua es perfecto. Que todavía no lo somos, vamos camino a eso, porque a medida que vamos aprendiendo, a medida que vamos poniendo en práctica los mandatos, nos vamos perfeccionando más, porque aprendimos que la persona perfecta es quien guarda la Torá, es quien guarda sus mandamientos. Y en Isaías 35:4 habla sobre
lo que Yahweh va a hacer con sus hijos, que dice: decid a los de corazón apocado, esforzáis, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará con un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Eso es una promesa poderosa de que podemos ver que en camino de santidad estaremos y pasaremos, y que ya no seremos inmundos. De hecho, cada vez que nosotros entramos en el Shabbat, nos santificamos. ¿Quién es el que nos santifica? Es el Eterno. Él es el que hace que nosotros nos santifiquemos. El sacrificio del Mesías fue perfecto. Por eso hoy usted y yo estamos aquí, porque estamos gozando de ese sacrificio. Por eso hoy usted y yo podemos disfrutar de este día en que Yahweh mismo nos está santificando. Gracias a ese sacrificio perfecto. Podemos ver que dice el capítulo 22, el número 2. Dice: instruye a Aarón y a sus hijos a que tengan cuidado con las donaciones sagradas que el pueblo israelita me consagre, para que no profanen mi sagrado nombre, yo Yahweh. Podemos ver en la parashá pasada, en esta de hecho, él repite varias veces: para que mi nombre no lo profanen. Y podemos ver cómo a veces nosotros nos preguntamos y decimos: pero ¿cómo nosotros profanamos el nombre del Eterno? Como les dije ahorita, por nuestros actos, nuestras actitudes, el no guardar los mandamientos, aún hasta con una mirada podemos deshonrar el nombre del Eterno. Una de las maneras que Yahweh nos enseña y nos dice en la manera de santificar su nombre, tan simple es como guardar y cumplir sus mandamientos. Cuando nosotros guardamos y cumplimos sus mandamientos, estamos honrando su nombre, porque entendemos que esto es la verdad, que esto es la vida y que esto es lo que se nos ha sido entregado para guiarnos por sendas de rectitud y por sendas correctas. Porque podemos entender que tenemos un Padre tan amoroso que no quiere que nosotros nos perdamos. Que hoy estamos aquí disfrutando de este día por su misericordia, que no morimos a lo mejor en un accidente que tuvimos, que la enfermedad no nos mató, que el vicio o cualquier cosa no nos mató, porque en su inmensa misericordia Él tenía un plan contigo y conmigo, y nos está entregando su enseñanza, su Torah bendita, nos está entregando su ley, que la gente oyen ley y dicen, se exaltan, dicen: uy, la ley, uy, ya Yeshua quebrantó todo eso. Yeshua no quebrantó eso, Yeshua vino a modelarnos, o sea, eso es lo que se nos enseña. O sea, Yeshua quebrantó la ley, pues entonces podemos adulterar, podemos robar, podemos matar, podemos dar falso testimonio, podemos ser idólatras, o sea, porque ya Él quebrantó eso. Entonces se contradicen. Porque entonces uno le enseña también lo del chaval y te dicen: no, ya eso no, eso es el día que, porque en la sociedad que vivimos, eso es el día que tú quieras santificar. Pues está bien, ese es el día que tú quieras santificar. Vamos a entender más adelante en la fiesta, a ver si es el día que a ti te da la gana santificar. A ver si vas a poder entender el plan y el propósito de Dios con esa fiesta. A ver si puedes entender cuál es el significado verdadero de la fiesta. Y así la dejé. Ayer también hablaba con una, porque yo tenía, gloria a Dios que tengo mi lugar, que puedo poner la música que a mí me gusta.
y tenía el CD puesto de Paul Wilbur, y ella me dice, ella es cristiana, y me dice, ay, ¿quién es ese? Y yo le enseñé y me dijo, ay, me gusta, y yo le estaba hablando y le dije, él es judío, y ella, uy, judío. Yo la miré. Dije, ok, está bien. Yo dije, qué pena. Así se nos enseñó. Se nos enseñó a aborrecer, se nos enseñó a rechazar, y se nos enseñó al que permaneció. Porque gracias a que ellos permanecieron, aunque yo sé que Yahweh en su imperfecta voluntad tenía el plan ya hecho para la redención, pero gracias a que Judá permaneció, hoy en día tú y yo gozamos de que tenemos una Torá. Hoy en día gozamos de que sabemos y podemos celebrar la fiesta, porque Judá permaneció, y gracias a ello todo eso se expandió, y nosotros estamos esparcidos, pero vamos a regresar a casa, gracias a que una tribu se quedó y permaneció, y gracias a ellos podemos recibir este legado tan precioso que es nuestro, que nos pertenece a nosotros. Y por eso tenemos que aprender a honrar también y amar a nuestros hermanos judíos, con sus miles de defectos. A lo mejor están errados en unas cosas, lo podrán estar así como estamos tú y yo, pero tenemos que aprender a amar y a honrar y respetar a nuestros hermanos judíos conforme a lo que Yahweh dice. ¿Cómo profanamos el nombre del Eterno? Afirmando que somos sus hijos y viviendo de una manera totalmente fuera del contexto de ser hijos de Dios. Viviendo una manera totalmente en contra de los mandatos y en contra de las enseñanzas que Yahweh establece en su palabra, y que Yahweh nos dice que guiemos, que sigamos y que hagamos. Porque todo esto es para ponerlo por obra y para ponerlo en práctica. Y de esa manera es que nosotros deshonramos el nombre del Eterno, dando un testimonio errado. Por eso hoy en día la gente está cansada de escuchar a un cristiano. Por eso hoy en día la gente está cansada de las campañas evangelísticas. Por eso hoy en día la gente está cansada y ya no quiere escuchar más un cristiano decir que Cristo viene. No le creen ya lo que sale de su boca, porque lo que sale de su boca es totalmente diferente a lo que la gente está viviendo y al testimonio que están dando. Por eso ya hoy en día la gente, cuando un pastor cae, comienzan a señalar y a decir, mira, por eso yo no me convierto si este dentro de la iglesia está peor que uno. ¿Por qué? Porque están profanando el nombre del Eterno, no viviendo como Él establece. Es difícil, miren hermanos, es difícil. Pero si nosotros hacemos conciencia de lo que se nos está entregando y de lo que se nos está dando y lo ponemos por práctica, todo nos va a ir bien, porque así lo dice Yahweh en su palabra. La gente hoy en día ven eso de milagros y la gente sanándose y todo, pero cuando tú ves la vida del líder, totalmente en desacuerdo a lo que dice la palabra. Por eso la gente ya hoy no quiere saber de las iglesias ni de los pastores. Por eso es que Yeshua decía que había que modelar lo que se enseñaba, había que modelar lo que nosotros recibíamos. Y yo he entendido en este tiempo algo bien poderoso. De las iglesias que yo me convertí, sinceramente, yo no me acuerdo de lo que a mí se me enseñó muchas veces y de lo que el pastor predicaba. Porque uno veía que predicaban y hablaban del amor y hablaban de esto y hablaban de lo otro, y tú veías sus hogares totalmente destruidos. Enseñaban algo totalmente en contra de lo que estaban viviendo. Hablaban de no robar, pero no diezmaban. Hablaban de honrar a su padre y a su madre, pero llevaban años que ni visitaban a su madre. Y son cosas que uno dice, y como que esas enseñanzas en ti no tienen peso. Cuando tú comienzas a recibir enseñanza, que lo que el que te está enseñando lo está viviendo, eso crea un peso. Por eso era que Yeshua, cuando se paraba a enseñar, la gente se maravillaba y decía, pero ¿y este? ¿De dónde saca esas enseñanzas y eso? Porque él era lo que él estaba enseñando. Él demostraba y enseñaba porque él era la Torá viviente. Él era
él era lo que enseñaba. Y por eso su enseñanza creaba tanto peso, como así creaba tanto odio en los demás. ¿Por qué? Porque los estaba confrontando con sus debilidades, los estaba confrontando con sus pecados y no querían ser confrontados. Por eso era que lo querían matar y por eso era que lo perseguían. Pero él, como él estaba firme y él sabía quién era, él seguía dando enseñanza. Y como lo vemos muchas veces, les decía hijos del diablo, les decía hipócritas. A veces yo leo eso y me río. Yo decía, ay, a mí me hubiese gustado estar al lado de él cuando les dijera eso. De verdad, a veces yo visualizo eso y a mí me hubiese gustado estar al lado de él. A lo mejor a mí me lo diría también. A lo mejor a mí me diría, tú eres un hipócrita. Pero, o sea, yo leo eso y yo digo, wow. Entonces, a veces un pastor o un líder reprende a alguien y le dice hipócrita y se ofende. Y se va, se hiere y se va. Pues mira, si te están diciendo la verdad para que corrijas algo, pues corrige, deja de estar mirando tanto para el lado y mírate tú primero, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que se nos entrega esto es un espejo para que nosotros aprendamos a mirarnos qué es lo que está mal. Entonces, mucha gente, tú los ves predicar, ay Dios mío, predicando a la gente, no, que si los hipócritas, que si esto, y la gente, amén, gloria a Dios, y mirando para el lado. Pero mírate tú. El que no diezma, el que no ofrenda, y ellos, sí, amén, gloria a Dios, y mirando para el lado. El hermanito que no pasa nunca. Mírate tú primero, déjate de estar juzgando. Por eso es que Yahweh habla de la viga. Sácate la viga tú primero, y después señala. Mire, yo he aprendido en todo este tiempo sobre eso, porque yo era esa. Antes cuando predicaban así, yo era, amén, gloria a Dios, aleluya. Porque yo me creía que porque era intercesora, que porque estudiaba la Biblia, que porque enseñaba, yo me creía que ya yo estaba bien, y era la peor que estaba, porque es así. Y cuando yo comencé a aprender lo que es la Torá y estudiar las porciones, eso ha ido transformando mi vida, porque yo me he dado cuenta que eso es para mí. Y yo le he copiado el eslogan de Richard. Cada vez que yo leo la palabra, yo digo, está hablando de mí. Está hablando de mí y para mí, porque esto es para mí. Y esto es lo que me ha ayudado a ir enderezando mi vida, a ir entrando en orden. Que todavía me falta porque mientras estemos aquí hasta que Yeshua no venga, vamos a seguir en esta. Pero yo he podido ver cómo Yahweh ha sido misericordioso. Yo he podido ver cómo las cosas en mi casa han ido ordenándose, gracias a que he ido entendiendo unas cosas y las he puesto en práctica. Mira, y a veces somos bien confrontados en nuestra creencia, porque en estos días fui bien confrontada. Y yo decía, wow, una prueba bien fuerte. Yo decía, y traté de, como que, y es referente al Shabbat, como que iba a flaquear y iba a ceder. Pero algo en mi pecho me decía, no, el mandato es congregarte, no se puede trabajar, no. Y yo dije, que Yahweh se encargue de seguir poniéndome en gracia con la gente que tengo alrededor, que Yahweh se encargue de lo demás. Yo voy a obedecer. Y me costó, porque créeme que estuve a punto de flaquear y de decir, pues lo voy a hacer porque pues, pero yo dije no, que Yahweh se encargue. Y le doy gloria al Eterno, porque Él se ha encargado de ponerme en gracia con todas las personas a mi alrededor, y de ponerme en gracia con todas las personas, y de ponerme en gracia aún hasta con los administradores del mall donde tengo mi negocio. Y gracias a Yahweh y que yo decidí no quebrantar su palabra, Él ha abierto muchas puertas. Y puedo dar testimonio del orden que ha entrado a mi casa. Del orden que falta, sí, pero mi casa ha entrado en orden. Yo lo he podido ver en mis finanzas, yo lo he podido ver en la relación con mi esposo, en la relación con mis hijos. O sea, en muchas áreas, aún en la relación con mis clientas, yo lo he podido ver. Es como un ámbito de respeto, de armonía, y de verdad que yo me gozo con todo lo que yo estoy viviendo, porque ha sido gracias a que he podido entender unas cosas y las he puesto en práctica, porque Dios ha sido bueno, y Dios se encarga de ordenar todas las cosas cuando nosotros decidimos obedecerle a Él primero.
Amén. En Levítico 23, que es lo que sigue en esta parashá, creo que es hasta el 24, pero yo estudié hasta el 23, porque habla de las fiestas. Y aunque no las vamos a tocar todas, pero vamos a hablar sobre algo bien interesante que pude ver en unos versículos anteriores, que creo que lo pasé y lo quería compartir. Creo que estaba en el capítulo, en el capítulo 22, el versículo 7. Dice, tan pronto se ponga el sol, quedará puro. Está hablando de cuando el sacerdote o algo toca un cadáver y todas esas cosas, pero dice el versículo 7, tan pronto se ponga el sol, quedará puro y después podrá comer las donaciones sagradas, pues son su alimento. Y a mí me llamó la atención eso. Y dice más adelante, no podrá comer nada que haya muerto y sido destrozado por bestias, haciéndose impuro por ello, yo soy Yahweh. Deberán cumplir mis órdenes para que no incurran en culpa por ello y mueran por eso, por haber cometido profanación. Yo, Yahweh, los consagro. Pero a mí me llamó la atención el versículo 7 porque dice, tan pronto se ponga el sol, quedará puro. Nosotros podemos entender que nosotros entramos en el periodo de Shabbat cuando se pone el sol. Y yo dije, wow, Señor, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo puedo ligar esto al Shabbat? Porque hablamos que es la santa convocación. O sea, es Yahweh el que nos convoca a esto, el que nos ordena a guardar este día, a santificarlo. Entonces, me llamó la atención eso porque dice, tan pronto se ponga el sol, quedará puro. O sea, como les dije, nosotros entramos en Shabbat a la puesta del sol. Es Yahweh santificándonos. Podemos ver que las fiestas de Hashem son un programa festivo de redención, donde se nos enseña la redención y el plan perfecto del Eterno. Hemos aprendido que el nombre para fiestas son estaciones, o sea, el nombre en hebreo es Moed, que significa que son estaciones o Moadim en plural, son estaciones. Todo esto lo hemos ido aprendiendo cada vez que entramos en periodo de fiesta, pero esto es importante que nosotros lo podamos entender para saber y entender lo que cada fiesta hace en nuestra vida, lo que esto representa para nosotros. Y Moed significa festival, tiempo oportuno, separado, cita divina. O sea, cada semana nosotros tenemos un Moed en el que nosotros entramos en un festival, en un tiempo oportuno que Yahweh le plació crear para nosotros, porque así lo dice su palabra. El Shabbat fue creado para el hombre, o sea, fuimos separados. Y es una cita divina en la que entramos cuando cae el sol para santificarnos como hijos del Eterno. El Shabbat es un ensayo de lo que ha de venir y de lo que se va a manifestar cuando llegue Yeshua y cuando hayamos sido reunidos y estemos delante de la presencia del Eterno. Podemos ver que el Shabbat es un ensayo. Cada fiesta que el Señor establece, cada fiesta que el Eterno estableció, son un ensayo de lo que ha de venir. Es un tiempo separado como congregación. El Shabbat es un tiempo separado como congregación. Por eso Yahweh lo ordena, es una santa convocación. Cuando yo leía esto, yo decía, wow, Señor. A veces nosotros con nuestro ahorro de preparar el Shabbat, de entrar, de hacer, de esto, perdemos de perspectiva el peso y lo bello que es este día, que Yahweh lo separó para que nosotros nos consagráramos a Él. O sea, hoy usted y yo estamos siendo consagrados para Él. Amén.
cada Shabbat que nos presentamos vamos siendo más consagrados. ¿Por qué? Porque leemos, estudiamos su palabra, que nos nutre, nos enseña, nos da la guianza para nosotros dirigirnos cada semana, para nosotros ser mejores seres humanos, para nosotros ser mejores padres, mejores hermanos y poder llevar y dar un modelo oportuno y un modelo perfecto de lo que Yahweh es en este tiempo. Yahweh establece un sistema natural para avisarnos y anunciarnos su cita. Por eso en Génesis 1:14 lo hemos estudiado muchas veces. O sea, son estaciones, son moed. Entonces yo no puedo entender cómo hoy en día, bueno, yo lo hacía antes, que la gente celebra primicias cuando le da la gana, no celebran Shabbat. Y yo me puse a pensar en estos días mientras estudiaba esa palabra, yo decía, esto es como para pensar, porque se habla de que las ovejas del Eterno escuchan su voz y le siguen. Usted y yo escuchamos su voz y gracias a eso estamos aquí, le seguimos. Se habla de que esto es un ensayo. Se habla de que cada fiesta es algo de lo que ha de venir, es totalmente profética. 4 de ellas se han cumplido, faltan 3. Entonces yo meditaba en esto y yo decía, la iglesia predica de que cuando suene la trompeta, que viene el Mesías, que Cristo viene. Y yo meditaba en esto y yo decía, si no celebran las fiestas, que son las citas divinas, son el tiempo separado, son un ensayo de lo que ha de venir. No saben el tiempo porque están perdidos con que nadie sabe la hora ni el día, porque se enseñó mal ese contexto, se enseñó mal. Están perdidos, no celebran ninguna de las fiestas, no ensayan. ¿Escucharán la trompeta verdaderamente cuando venga el Mesías? Yo no creo. Esto es, ¿verdad? Yo meditando. Porque si tú no ensayas, ¿qué tú vas a dar? ¿Qué tú vas a hacer? O sea, nosotros podemos ver que para una obra de teatro se tiene que ensayar para llevar una obra bien hecha y perfecta y llevar el mensaje correcto. Para las bodas hay que ensayar y eso es lo que estamos haciendo cada sábado. Estamos ensayando para las bodas del Cordero. Nos estamos consagrando, nos estamos vistiendo. Cada sábado estamos como la reina Esther, embelleciéndonos para el día del encuentro con nuestro amado, porque eso es lo que hace cada Shabbat, embellecernos. Entramos a perfumarnos, a purificarnos, a ponernos bellos para cuando llegue nuestro amado. Eso hace cada Shabbat. Cada fiesta podemos ver aún cosas mayores de nuestra redención y de lo que el Mesías viene a hacer. O sea, estamos ensayando. Por eso es que vemos que cada fiesta que celebramos hacemos cosas nuevas. ¿Por qué? Porque vamos perfeccionando según vamos aprendiendo. Y entonces esta gente que está perdida celebrando primicias en enero, que no celebran Shabbat, ¿tendrán su oído presto para escuchar las trompetas? Cuando no saben en qué tiempo se celebra esa fiesta. Son cosas que uno dice, wow, son cosas para pensar. Entonces, te quieren venir a profetizar, te quieren venir a decir, pero, o sea, estás ensayando. Cristo viene, Cristo esto. Pero estás ensayando lo que son sus fiestas, estás ensayando esta cita. Yahweh hace una cita con nosotros, nos separa y señala ciertos tiempos para llevar a cabo el cumplimiento de la redención. Como les dije, en cada fiesta podemos ver esto totalmente mesiánico. Las fiestas son totalmente proféticas. Una cosa también que yo creo que cada líder que enseña esto es que resalta de que dice que son las fiestas solemnes de Yahweh. Aquí en ningún momento dice son las fiestas que los judíos inventaron.
En ningún momento. Dicen, son las fiestas solemnes de Yahweh. Podemos ver en el Nuevo Testamento cómo Yeshua las celebró, cómo Yeshua las practicó, cómo Yeshua iba en Shabbat a la sinagoga a enseñar. O sea, Él nos modeló. Pero vino Roma y nos robó todo esto. Bendito el nombre del Eterno, que en este tiempo lo podemos ver y nos lo está devolviendo. Otra cosa también que representan estas fiestas es que estas fiestas tienen un contexto totalmente legal. Al ser convocaciones, tienen una legalidad de peso. Cuando usted recibe una citación en su casa para ir a corte, si usted se ausenta, ¿en qué usted incurre? En desacato. Y eso es una penalidad de la ley. Pues estas fiestas son una citación del Eterno para que nosotros las llevemos a cabo. Y si nosotros no las practicamos, entramos en un acto de desacato porque lo hacemos totalmente ilegal. ¿Y qué acarrea eso? Nuestras consecuencias tenemos. Por eso era que teníamos una vida totalmente errada. Por eso era que tratábamos de arrancar y no avanzábamos. ¿Por qué? Porque no estábamos cumpliendo con las citaciones divinas y estábamos andando totalmente ilegal en esta tierra. Cuando nosotros celebramos, porque usted recibe una citación de la corte con una fecha, en esa fecha que usted tiene que presentarse. Usted no se puede presentar a la corte el día que usted le dé la gana, porque el juez lo va a mandar a meter preso por desacato. Pues eso es lo que sucede con el Eterno. Usted se presenta en una fecha que Él no estableció para celebrar su fiesta, su consecuencia va a tener. ¿Qué dice la palabra? Vas a ser expulsado del pueblo. Eso incurre este acto de ilegalidad al desobedecer. Y nosotros estamos estudiando el convenio y podemos entender lo que es totalmente legal. Y estas fiestas tienen un peso de legalidad, porque la ley completa, la Torá completa es ley. Es ley, tenemos que entender eso, es ley. La ley se hizo para nuestro beneficio. La ley no se hizo para mortificarnos la vida. Muchas veces, como se nos enseña, te pasas un semáforo, ocasionaste un accidente. ¿Por qué? Porque incumpliste con la ley. Ahí había un semáforo, te tenías que parar y dar paso al que venía. Entonces, para esto se nos presentaron estas fiestas para ensayar, para ir aprendiendo lo que nos espera en la eternidad, lo que nos espera cuando Él regrese. Son santas convocaciones, nos santifican. Como les estaba hablando, son ensayos. Entramos en un ensayo cada sábado. Estamos ensayando para cuando venga nuestro amado a desposarnos. La fiesta, voy a concluir con esto. A ver dónde fue que lo puse. Ajá. Hay algo bien interesante aquí que estaba estudiando sobre la parashá que presentó la Liliana Hunter y me llamó la atención y lo voy a tocar para concluir. Y es debido a una palabra, que es la palabra, está en inglés, pero o sea, la palabra está en inglés, pero ella hace la de esto en español, que es la palabra time appointed, que dice a su debido tiempo, que se traduce como luna llena. Por eso podemos ver, que está relacionada con tiempo señalado, que dice la palabra, que dice que en la gran mayoría de la escritura podemos ver esta palabra como así traducida, como que
que está relacionada al tiempo señalado. Y cada vez que habla de esto en la palabra, es un tiempo señalado específico del Eterno para nosotros presentarnos delante de su presencia, para nosotros cubrirnos, vestirnos, para nosotros santificarnos, para la obra, para cuando Él venga, nosotros estemos, como dice su palabra, sin mancha, sin arruga, y seamos un pueblo acepto delante de su presencia, porque eso es lo que Él anhela, que nosotros podamos vivir como Él establece, y como un Padre amoroso nos dejó la Torá para que nosotros vivamos como Él quiere y podamos acercarnos a Él de la manera correcta, ofrendar de la manera correcta y vivir de la manera correcta que Él estableció en su palabra. Amén. Amén. Así que bendiciones. Shabbat Shalom.